En la costa de Texas, donde el viento arrastra sal, donde el océano golpea la tierra con una paciencia eterna y donde el horizonte parece tragarse lentamente todo lo que existe, hubo una ciudad llena de vida, de riqueza, una ciudad donde llegaban barcos desde lugares lejanos, donde las calles crecían cada año y donde muchos creían que el futuro del sur de Estados Unidos comenzaría ahí. Pero hoy casi nadie recuerda su nombre, porque el mar la reclamó y algunos dicen que nunca la dejó ir. Bienvenidos a Memorias Clasificadas. Esta es la historia de Indianola. Mucho antes de convertirse en un pueblo fantasma, Indianola era considerada una joya costera. Durante el siglo 1800, miles de inmigrantes llegaron a Texas a través de su puerto. Las embarcaciones aparecían lentamente entre la neblina del Golfo de México, trayendo familias enteras, mercancías, animales y sueños. Por un tiempo, Indianola parecía invencible. Las calles se llenaron de hoteles, almacenes, negocios, tabernas y enormes casas de madera levantadas frente al mar. La música, comercio, fiestas y sobre todo esperanza. Algunos incluso creían que Indianola podría convertirse en una de las ciudades más importantes de Texas. Pero el océano ya observaba en silencio. Los habitantes de Indianola conocían las tormentas tropicales. Vivían junto al agua, el viento fuerte era parte de la vida cotidiana. Pero en septiembre de 1875, algo cambió. El cielo comenzó a oscurecerse de manera muy extraña. Las aves desaparecieron, el aire se volvió pesado y el mar retrocedió. Muchos no entendieron lo que eso significaba, que cuando el océano se retira demasiado, a veces no está huyendo, a veces está tomando impulso. Aquella noche, un huracán golpeó Indianola con una violencia indescriptible. El agua atravesó las calles como si la ciudad no existiera. Casas enteras fueron arrancadas de sus cimientos. Barcos terminaron encima de edificios. Personas desaparecieron bajo la oscuridad del agua. Y quienes sobrevivieron describieron algo aterrador: los gritos. Dicen que durante la tormenta el viento arrastraba voces humanas mezcladas con madera rompiéndose y campanas sonando en la distancia. Cuando amaneció, Indianola estaba destrozada. Cientos de habitantes habían fallecido y aún así la ciudad decidió reconstruirse. Eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Indianola tuvo una oportunidad para escapar. Después del desastre, muchos dijeron, debemos abandonar este lugar. Pero otros se negaron, porque la ciudad representaba dinero, comercio, poder. Y así levantaron Indianola nuevamente. Construyeron más edificios, reabrieron negocios, volvieron a levantar casas frente al mar, como si el océano no hubiera dejado ya una advertencia, como si la naturaleza pudiera negociar. Pero 11 años después, el mar regresó. La segunda tormenta fue peor. El 16 de agosto de 1986, un huracán destruyó prácticamente todo lo que quedaba de la ciudad. Las olas arrastraron estructuras enteras hacia el Golfo de México. Las ventanas explotaban
Los techos desaparecían en medio de la oscuridad y el agua seguía entrando. Hay relatos de personas abrazándose dentro de las casas que comenzaban a inundarse. Familias enteras desaparecieron y cuando finalmente terminó, Indianola dejó de existir. No parcialmente, no lentamente, pero completamente. La ciudad fue abandonada por todos sus habitantes. Los sobrevivientes huyeron hacia otras partes de Texas, dejando atrás sus muebles, fotografías, iglesias, negocios y recuerdos enterrados bajo sal y arena. Era como si el océano hubiera decidido borrar toda evidencia de que alguna vez hubo vida ahí. Y aquí es donde la historia cambia, porque los pueblos fantasma normalmente conservan algo: una calle, una iglesia, un hotel vacío, pero Indianola desapareció casi por completo. El mar no dejó mucho atrás. Eso provoca una sensación extraña, porque cuando visitas el lugar hoy, no parece un pueblo fantasma, parece un espacio donde algo fue arrancado, y quizá por eso existen tantas historias extrañas alrededor del lugar. Con los años, pescadores y viajeros comenzaron a contar relatos inquietantes. Algunos aseguran escuchar campanas durante noches de tormenta, aunque ya no existe ninguna iglesia ahí. Otros describen figuras caminando cerca de la costa cuando hay niebla. También existen historias de luces moviéndose sobre el agua, como linternas antiguas buscando algo entre las olas. Y luego están los sonidos: golpes, madera crujiendo, como si una ciudad invisible siguiera moviéndose debajo del viento. Claro, muchos dirían que son solo leyendas, pero hay algo importante sobre lugares como Indianola. Cuando una tragedia destruye una ciudad completa, el paisaje cambia, pero la memoria no. Tal vez esto es lo más perturbador de esta historia. El océano destruyó edificios, destruyó familias, destruyó sueños, pero también tomó cosas que jamás regresaron: fotografías, cartas y objetos personales, porque después de las tormentas, ningunas pertenencias fueron encontradas. Simplemente se fueron con el mar. Imaginen eso por un momento: vivir en una ciudad llena de vida y después verla desaparecer bajo agua negra y viento, hasta convertirse en un recuerdo que lentamente deja de existir. Eso fue Indianola, una ciudad absorbida por el Golfo de México. Hoy el lugar permanece casi vacío, el viento todavía atraviesa la costa, la hierba cubre lo que alguna vez fueron calles y el océano continúa golpeando lentamente la orilla, como si quisiera borrar incluso el último recuerdo. Pero a veces la historia se niega a desaparecer, porque Indianola no es solo un pueblo fantasma, es un recordatorio de lo frágiles que son las ciudades, de cómo la naturaleza puede destruir décadas de vida en una sola noche, y de cómo algunos lugares parecen quedarse atrapados entre el pasado y el olvido. Quizá en este momento, mientras escuchas esto, las olas siguen moviéndose sobre lo que queda de Indianola, sobre madera enterrada, sobre calles perdidas, sobre historias que el mar jamás devolvió. Y tal vez cuando el viento sopla con suficiente fuerza en la costa de Texas, todavía puede escucharse el eco de una ciudad desaparecida. Esto fue Memorias Clasificadas. Si esta historia te impactó, danos like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo.